continuamos esta tarde con este primer núcleo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y de acuerdo con el horario y lema de la Semana Santa, lo afectivo es lo efectivo. Entonces contamos con la participación de nuestro segundo ponente, que disertará desde la antropología teológica sobre una realidad muy constitutiva del ser, y es el cuerpo, nuestro cuerpo. A través del cuerpo nos comunicamos, a través del cuerpo nos relacionamos, a través del cuerpo nos abrimos a los demás, ¿sí? A través del cuerpo nos vamos conociendo, amamos, nos miramos, nos movemos, a través del cuerpo trabajamos, oramos también con todo el cuerpo, nos vinculamos, ¿sí? Nos entregamos y también damos vida. Entonces, bueno, un dominico, Timothy Redcliffe, dice que el cristianismo es la más corporal de las religiones. ¿Por qué? Dice porque creemos en que Dios creó nuestros cuerpos y dijo que eran muy buenos. Porque Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Porque Jesús nos dio su cuerpo como sacramento y prometió la resurrección de nuestros cuerpos y más, ¿no? Entonces, pues bueno, para introducirnos en esta realidad, con la ponencia El cuerpo como don, nos acompaña pues uno de los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, a la que nosotros pertenecemos, y es el profesor Emilio Justo. Muchas gracias por haber aceptado, profesor. También pues nos conocemos de que vamos ahí pues a la universidad 2 veces al año a participar de encuentros, ¿no? Entonces, que nos ofrece la Pontificia de Salamanca, entonces pues por ahí nos conocemos, ¿no? El profesor Emilio nació en Zamora, ¿no? Y es presbítero de la diócesis de Zamora desde el 2003. Y durante 14 años, pues en distintas etapas ha sido párroco en varios pueblos. Fuentesauco, Carvajales de Alba, Peñausende, en los que vivía, y también otros 17 pueblos cercanos a ellos. Es licenciado en Teología por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca y también doctor por la Universidad de Bonn, donde permaneció desde el 2009 al 2012. Actualmente pues, es profesor de Teología Dogmática en la misma Universidad Pontificia de Salamanca, donde enseña las asignaturas de Antropología Teológica y en el grado de Enfermería la asignatura Visión Cristiana del Hombre y de la Sociedad. Algunos años imparte como invitado el curso de licenciatura en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y pues tiene bastantes publicaciones, entre las que destacamos La libertad de Jesús, La salvación, esbozo de soteriología, Después de la modernidad, la cultura posmoderna en perspectiva teológica, La belleza del ser humano y Espiritualidad y política, aproximaciones desde la neumatología. Bueno, pues en relación con la conferencia de esta tarde, pues el año pasado publicó el artículo El significado antropológico del cuerpo, ¿vale?, en la revista de Occidente. Entonces, pues profesor Emilio, es un placer tenerlo aquí entre nosotros y siéntase en su casa y pues bueno, lo vamos a escuchar con todo el cuerpo también. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por esta amable presentación y situación del tema que tenemos que tratar esta tarde. Muchas gracias también, Antonio, y a los que organizan la semana por la invitación a tomar la palabra esta tarde. Voy a intentar compartir algunas reflexiones sobre el significado de la corporalidad, que es fundamental para pensar la cuestión de la afectividad,
todo lo humano es corporal. Nuestros afectos, evidentemente, son corporales y nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra imaginación, nuestra experiencia religiosa, para entender lo humano pasa todo por el cuerpo. Y por eso situar la afectividad y pensar sobre ella en todo lo humano y en la vida religiosa implica pensar el cuerpo y pensar qué significa la corporalidad. Voy a intentar reflexionar sobre los dos aspectos que incluye el título, el cuerpo como don, que tiene dos sentidos. Primero, que el cuerpo es un don que recibimos, como don que yo recibo, algo que me dan, que me han dado. Y en el segundo aspecto es que el cuerpo como don es que yo hago de mi cuerpo un don para otros. Y sobre estas dos cuestiones voy a tratarlas, si tienen el esquema o lo pueden ver, en 3 puntos. El primero, más cuestiones desde un punto de vista filosófico, general, antropológico. Voy a comentar los dos aspectos del cuerpo como don, algo que yo recibo, y el cuerpo como el don que yo hago, el darme a otro corporalmente. Y esto en 3 momentos. Primero un poco más filosófico, general, sobre el sentido del cuerpo. Otro teológico, qué significa el cuerpo de Jesús y cómo vive Jesús su corporalidad, que es un tema muy importante, aunque desgraciadamente no voy a poder entrar a fondo al asunto, algunas ideas generales. Y en tercer lugar, una especie de espiritualidad del cuerpo. Si el cuerpo es don, vivir la corporalidad significa hacerse don, donarse. De ahí la idea de donación. En primer lugar, el don del cuerpo. De primeras, nosotros nos encontramos con que somos un cuerpo, y más todavía, somos este cuerpo. Yo soy este cuerpo concreto. No soy un cuerpo simplemente, y podría cambiar de cuerpo. A veces en la literatura y en el cine aparecen estas especulaciones. Ya en la literatura antigua aparecía el ponerse en el cuerpo de otro, meterse en el cuerpo de otro. Eso es, desde un punto de vista antropológico, imposible, porque yo sería otro. Yo soy este cuerpo concreto. Este cuerpo soy yo. Uno se encuentra que es este cuerpo, pero a la vez se encuentra con que en algunos momentos se experimenta que no es exactamente este cuerpo, sino que este cuerpo es algo que yo tengo. Y esto se percibe con mucha claridad en los momentos de enfermedad. Las patologías hacen experimentar el cuerpo como algo extraño, algo que yo no soy. Parece que yo no soy. Y entonces vivimos en esta especie de dicotomía que la fenomenología del siglo XX lo ha estudiado muy bien y de forma rica, de percibir el cuerpo como esto que yo soy y a la vez como algo que yo tengo. La enfermedad, como digo, es un caso claro, porque uno experimenta que el cuerpo le duele y que el cuerpo le limita y que no puede hacer todo lo que quiere y habitualmente puede hacer. Con lo cual, lo que dicen algunos, desde Gadamer hasta nuestro Laín Entralgo, es que la enfermedad pone de manifiesto el cuerpo. En la salud el cuerpo es silencioso, no lo notamos. Es decir, nos identificamos totalmente, somos este cuerpo. No nos damos cuenta de que respiramos, de que nos late el corazón, de que hay interacciones biológicas, físicas en nuestra corporalidad. Sin embargo, cuando estamos enfermos, notamos el cuerpo, se rompe el silencio del cuerpo. Y entonces, si uno tiene una herida, nota que le late el corazón, y si uno tiene un catarro, un problema de respiración, nota que está respirando. Se hace palpable la corporalidad.
ambas experiencias nos hacen ver que el cuerpo al final es algo con lo que nos encontramos. Es decir, nuestra experiencia es que nos encontramos siendo este cuerpo y por lo tanto lo recibimos. No hemos decidido nosotros y no decidimos que este cuerpo seamos nosotros y que tengamos este cuerpo. La misma experiencia de corporalidad es una experiencia de don, que es asimilable a la idea de vida. Nos encontramos viviendo, nadie se ha dado la vida a sí mismo. Esta es la vulnerabilidad primera del ser humano. Yo no me doy la vida, yo no decido vivir, me encuentro viviendo. Es la experiencia de gratuidad que significa la vida y que experimentamos en la misma corporalidad. Yo recibo el cuerpo. Algunos insisten en la experiencia del nacimiento, el hecho de nacer, que es algo que de lo que no tenemos recuerdo consciente nadie, tenemos recuerdo por lo que otros han vivido en nuestro nacimiento, por lo que otros nos han contado. La experiencia de vivir como don es la misma experiencia de gratuidad de lo que significa el cuerpo como lo que recibo. Me encuentro siendo este cuerpo. Ahora bien, cuando uno recibe un don, la misma lógica del don pide hacer algo con él. Acogerlo o rechazarlo. Vivirlo de una manera o de otra. El dinamismo del don implica que yo tengo que hacer algo. Decía de forma genial Ortega y Gasset, la vida nos la han dado, pero no nos la han dado hecha. Esta es una experiencia humana fundamental. Cuando uno recibe algo, tiene que hacer algo con ello. Y por eso, el encontrarse siendo este cuerpo nos pide tener que hacer algo con el cuerpo y tener que asumir, acoger, vivir nuestra corporalidad. Y por eso decidimos cómo vivir nuestra corporalidad. Es decir, decidimos cómo cuidar el cuerpo, decidimos cómo adornarlo. De hecho, tenemos que hacer algo con el cuerpo. Decidimos cuidarlo o a veces no cuidar algunos aspectos de nuestro cuerpo. Y eso va haciendo que vivamos nuestra corporalidad. Hoy en el ámbito de la salud, esto se ve con mucha claridad. Laín Entralgo lo vio también en su momento, antropológicamente. La corporalidad está relacionada con el comportamiento. Lo que hacemos significa una forma de vivir la corporalidad. Es decir, tenemos que hacer algo en nuestro cuerpo y actuamos en nuestro cuerpo. Esto lo digo porque es un tema muy importante, creo, hoy en la teología, para cómo se plantean algunos aspectos de la corporalidad en relación con movimientos culturales como el transhumanismo o las teorías de género, donde a veces se dice que el cuerpo es como es y no lo podemos cambiar. Eso no es así. Influimos sobre nuestro cuerpo. El ser humano actúa técnicamente sobre su cuerpo siempre. Lo adornamos, lo limpiamos, lo cuidamos o no lo cuidamos, le damos un significado porque nos ponemos una cruz o porque alguien se hace un tatuaje, pero estamos actuando para dar un significado a nuestro cuerpo. Sin duda ninguna, en el ámbito médico, actuamos en el cuerpo para curarlo o para mejorar la situación que uno tiene. Digo esto porque el cuerpo como don no significa que el ser humano no tenga que hacer algo en su cuerpo y con su cuerpo. Siempre siendo conscientes de que el cuerpo no es un soporte en el que yo vivo, sino que el cuerpo es esto que yo soy. Y ahí es donde viene el problema que para el discernimiento, en mi opinión, está bastante claro en algunos aspectos con el transhumanismo y las teorías de género,
porque entienden la corporalidad como un soporte de la persona y entonces se despersonaliza y se piensa que uno puede ser él mismo, su yo, su mente, su libertad, su conciencia, su alma, como lo queramos llamar, de forma es solo espiritual y luego el soporte material puede ser el que sea, este cuerpo, el otro, o según los transhumanistas radicales, un posible ordenador muy inteligente. Eso es romper la idea de cuerpo, no solo como don, sino del cuerpo como mi ser, esto que yo soy. La tensión a veces no es fácil de mantener entre el cuerpo recibido que yo no decido y el cuerpo sobre el que actúo y tengo que actuar libremente, personalizándolo y viviéndolo. En algunas cuestiones concretas que afectan a veces a cuestiones éticas, no siempre es fácil distinguir qué hay que hacer, qué se puede hacer, qué se debe hacer. Este es un primer aspecto del cuerpo como don que yo recibo. Me encuentro siendo en este cuerpo y tengo que vivir personalmente, ser este cuerpo. Y con personalmente quiero decir libremente, hacer algo. El otro aspecto del cuerpo es la comunicación. El cuerpo en sí mismo es comunicativo, tiene una dimensión simbólica que está representando y comunicando a la persona. El cuerpo es esto que yo soy para otros. Uno se encuentra un cuerpo y no ve un cuerpo, sí ve un cuerpo, pero lo que está de verdad pensando es una persona. Cuando uno no ve en el cuerpo la persona, es la mayor despersonalización que se puede hacer. El cuerpo significa alguien que está ahí. Y cuando está ahí para otros, está ahí con otros. Y esta es la dimensión comunicativa del cuerpo. En sí mismo es comunicación. En el cuerpo, la persona está y se da para otro. Por eso el mismo ser cuerpo habla de alteridad, es decir, estoy para otros y veo a otros que están ahí, corporalmente, físicamente, para mí, conmigo, e implica comunicación. El cuerpo en sí mismo es comunicación. Por eso el simple estar implica ya comunicarse. Esto lo vemos en experiencia cotidiana. Hay personas que hablan poco, pero su presencia es muy significativa. La presencia, el cómo actuar, el cómo estar, implica comunicación. Dicho entre paréntesis, la palabra es corporal, es siempre algo corporal. ¿Qué nos pasa en este aspecto de comunicación? Que lo que nos hace sentir el cuerpo es que no nos deja comunicarnos como querríamos. Y entonces nos parece que el cuerpo no es comunicación, que más bien nos la limita. Primero, porque no podemos estar con todos los que querríamos ni siempre, no podemos ni debemos estar siempre con el otro. Incluso cuando querríamos estar siempre, termina siendo siempre contraproducente, una presencia continua y permanente. Pero a la vez, el cuerpo no nos deja comunicarnos como querríamos. ¿Por qué en lo que ya he hablado ahora me he repetido en algunas cosas varias veces? Pues aparte de porque no me explique bien, porque uno no está siempre seguro de que lo que dice lo haya dicho correctamente, porque las palabras, incluso aunque uno se explique muy bien y con mucha corrección, no dicen todo lo que él quiere decir. Y además viene otro problema. Aunque uno lo haya dicho bien, el otro no es seguro que lo entienda correctamente, bien y del todo. El cuerpo, la palabra que es corporal, tiene un elemento de limitación en la comunicación, nos limita, no nos comunicamos del todo. Y aquí, utilizando una alegoría de Kant, que curiosamente también
hacía alguna vez alegorías y ponía algunos ejemplos, ponía el ejemplo de la paloma. Decía, la paloma vuela y tiene el viento en contra y entonces piensa que el viento no le deja volar. Pero no se da cuenta de que justamente el viento es lo que le permite volar. Es lo que hace que pueda volar. Y a nosotros a veces nos parece que el cuerpo nos limita la comunicación y es justamente lo que hace posible que nos comuniquemos, que nos demos, que conozcamos al otro, que nos demos a conocer. De hecho, el cuerpo es verdad que nos limita en algunos aspectos, pero es lo que posibilita el darnos a conocer, el comunicarnos con otros. Por lo tanto, el cuerpo implica un lenguaje. Esto en la teología de los últimos decenios se ha insistido mucho. La corporalidad implica un lenguaje comunicativo. Y aquí está el sentido antropológico de la sexualidad, que es que el cuerpo implica comunicarse con otro. ¿Y cómo? Mediante gestualidad. Toda gestualidad implica no solo una condición sexuada, sino una vivencia de nuestra corporalidad con la que nos expresamos, nos comunicamos, nos damos a los otros. Estas son las ideas, me parece fundamentales para mí, del cuerpo como don. Cómo esto aparece y se ilumina en la vida de Jesús es el segundo aspecto que quiero comentar, que implica el mirar cómo Jesús vive su corporalidad. Laura lo ha dicho al principio, el cristianismo es una religión del cuerpo y es una religión carnal. De hecho, el centro del Nuevo Testamento está en la palabra se hizo carne. Jesús asume una corporalidad, vive esa corporalidad en una biografía concreta y resucita. La encarnación, la vida de Jesús y la resurrección tienen que ver de forma directa y eminente con el cuerpo. Es un acontecimiento de la carne. La encarnación, en primer lugar, significa que Jesús asume un cuerpo. En la carta a los Hebreos se dice, me ha formado un cuerpo. Dice, me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Es una cita del Salmo 40, según la versión de los 70, que habla de me has formado un cuerpo para hacer tu voluntad. El texto hebreo no habla del cuerpo, habla de me has abierto el oído. La idea es la misma, que es que Jesús está abierto a la voluntad del Padre y su misión es cumplir la voluntad del Padre. Dicho de forma directa, ¿para qué tiene Jesús su cuerpo? Para cumplir la voluntad del Padre. Para hacerse, continúa el texto, oblación, para hacer la oblación del cuerpo, en la lógica de la carta a los Hebreos. La actitud fundamental de la vida de Jesús, ya sabemos, es buscar y hacer la voluntad del Padre, entregar su vida por los hermanos, por los hombres. Y esto es un acontecimiento corporal. He recordado el texto de la carta a los Hebreos porque subraya esta dimensión de la encarnación, el tener un cuerpo para hacer la voluntad del Padre. Y esta idea de ser para otros muestra la lógica del cuerpo como don. Es vivir para otros, ser para otros, entregar la vida para otros. Y así ha vivido Jesús su corporalidad, como hacerse don para otros. Y esto se percibe de forma clarísima en la Eucaristía. Como ya saben, en la última cena Jesús interpreta
el misterio pascual. Lo que va a vivir en la muerte y la resurrección, de alguna manera lo anticipa, y así está interpretando el sentido de toda su vida. Por eso es tan significativo y tan importante lo que acontece en la última cena, porque no solo Jesús interpreta su vida y lo que va a hacer en la cruz, o va a padecer de forma violenta en la cruz, y ahora lo hace de una forma libre. De hecho, el Evangelio de Juan dice que la muerte y la resurrección de Jesús es un acto de libertad. Dice, nadie me quita la vida, yo la entrego y tengo poder para recuperarla, la resurrección. Es decir, Jesús muere y resucita como un acontecimiento de libertad. Pues esto es lo que realiza en la última cena. Pero no solo interpreta su vida, la da como don. Por eso, en la celebración de la Eucaristía, los cristianos recibimos el cuerpo de Jesús, porque Él mismo se hace don. ¿Y qué es lo que pasa en la última cena? Jesús hace dos signos. El signo con el pan y el vino, que lo acompaña con esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el gesto del lavatorio de los pies. Está mostrando en el primer gesto, con las palabras que lo acompañan, que la vida de Jesús es un puro don. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Lo que hace en la cruz lo está haciendo en ese momento, cada vez que se celebra la Eucaristía, y es en lo que ha consistido toda su existencia, hacer de su vida, de su cuerpo, don para otros. Y el lavatorio de los pies lo acompaña con la palabra de si no te lavo no tienes que ver conmigo, no tienes parte conmigo. Y después, lo que yo he hecho, hacedlo también vosotros. Lavaos los pies unos a otros. Está mostrando que el don del cuerpo implica cuidar el cuerpo del otro. Cuidar al otro, servir al otro. Y las dos acciones del don y del servicio significan tener parte con Jesús. En la comunión es claro, el que comulga el cuerpo de Jesús se hace su mismo cuerpo. Y el que se deja lavar los pies por Jesús tiene parte en él, es decir, es su amigo, es de los suyos. Y esto implica en la Eucaristía que al recibir el don de Jesús y al dejarse cuidar por él, uno se compromete y recibe la fuerza para entregarse como él y para servir como él. Este dinamismo de entrega incluye también otro aspecto que es central en la Eucaristía, que es que el cuerpo de Jesús, por un lado, se hace un cuerpo sacramental y en otro sentido se hace un cuerpo comunitario. Jesús es un cuerpo en el que se puede vivir, en el que se puede estar, en el que se puede ser. Esto es lo que Pablo llama o utiliza con la expresión que utiliza cientos de veces. En Cristo, con Cristo. En Él se puede estar. Y este es el misterio de la Iglesia. El cuerpo de Jesús es un cuerpo abierto y es un cuerpo comunitario, porque genera relación con otros, genera vínculo con Él y con otros, genera una comunidad. El cuerpo de Jesús es un cuerpo eclesial. Por eso la Iglesia es cuerpo de Cristo en el sentido de que es el mismo cuerpo de Cristo del que Él es cabeza. Hay como una identificación con Él, que ahora no me puedo detener, también la Iglesia no es exactamente Cristo. Y por eso en la Escritura aparece también la idea de esposa, referido a la Iglesia, que destaca el no ser Cristo, el estar en relación viva y comunicativa con Él. Pero la idea de cuerpo subraya este estar en Él, estar con Él y estar con otros. Por eso el que se une al cuerpo de Jesús y el que recibe el cuerpo de Jesús
queda unido a otros cuerpos, a otras personas. Es un cuerpo abierto y un cuerpo comunitario, eclesial. Esto apunta al tercer asunto, que es el cuerpo espiritual. Pablo habla del soma neumaticón, cómo es el cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual. Esto es el ejemplo claro está en Jesús, que es el que ha resucitado y del que habla Pablo. Pablo no puede hablar de nuestra resurrección porque no hemos resucitado. Habla del que sí ha resucitado, que es Jesús. Él es un cuerpo espiritual. Esto significa un cuerpo abierto, un cuerpo comunitario, un cuerpo comunicativo. Quiero subrayar este aspecto porque me parece que es uno de los elementos más importantes de lo que es el cuerpo espiritual. Es un cuerpo que da vida. De hecho, Pablo lo dice en el versículo siguiente. El nuevo Adán, Jesús resucitado, es un espíritu que da vida. ¿Qué hace Jesús resucitado? Según la carta a los Hebreos, intercede por nosotros. Es la lógica de la oblación del cuerpo. Jesús resucitado es don y da el Espíritu. Bien porque lo da Él o bien lo envía el Padre desde Jesús resucitado. Pero el Espíritu Santo es Jesús que se comunica. Un cuerpo espiritual es el cuerpo que es total comunicación. Hace un momento he destacado que nuestro cuerpo terreno limita la comunicación. Yo creo que es imaginable un cuerpo resucitado en el que los miedos que tenemos, las limitaciones que significa nuestra corporalidad, no existan. Es decir, que el cuerpo sea totalmente transparente, que podamos comunicarnos del todo y sin miedo, que podamos darnos del todo y sin que puedan herirnos, de que nos comuniquemos en lo que queremos decir con total transparencia y que los otros entiendan exactamente eso que queremos comunicar. El cuerpo resucitado, el cuerpo espiritual, es un cuerpo capaz de plena y totalmente transparente comunicación. Esa es la corporalidad de Jesús que nos da su espíritu y es la corporalidad a la que estamos llamados viviendo un cuerpo espiritual en la resurrección. Si me he explicado un poco, la lógica del cuerpo implica don y donación. Y esto es lo que propone como una especie de espiritualidad Pablo, cuando le dice a los romanos: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo para Dios. O más claro, en otro contexto, a los corintios: el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Lo primero se entiende mejor que lo segundo, porque que el Señor sea para el cuerpo necesita explicación, pero probablemente ahí hay una lógica un tanto poética en Pablo. El asunto es que está planteando cómo vivir nuestro cuerpo de forma, por así decir, teologal, espiritual. Es un hacernos don y donación, donarnos como Jesús. Por eso estas últimas reflexiones, la primera, el cuerpo está relacionado con el lenguaje, con la comunicación. Y el lenguaje propio del cuerpo es la relación con el otro que es cuerpo también. Y una relación que en sentido primero es de amor. La relación primera con el otro y fundamental es la relación de reconocimiento del otro, del valor incondicional del otro y de su corporalidad, de alegría porque el otro está ahí y está conmigo, de lo que significa de enriquecimiento el poder estar, hablar, recibir la ayuda del otro y poder ayudar al otro. Eso es el amor. Hoy es muy difícil hablar en público de amor, porque nos suena como lo irracional y como suena algo un tanto cursi, muy identificado con lo sentimental, lo afectivo, lo personal. Y este, en mi opinión, es uno de los desafíos que tiene la teología hoy.
hablar racionalmente, teológicamente, del amor. Y no desde un punto de vista, por tanto, sentimental, sino desde un punto de vista de relación con el otro. El amor es estar en relación con el otro, valorar al otro, hacerle bien al otro y reconocer incondicionalmente al otro. Y este lenguaje es el que habla el cuerpo. El cuerpo implica relación con el otro y la relación primaria es una relación de bien, es una relación de alegría y por tanto es una relación de amor. El cuerpo expresa el amor. En mi opinión, esto es lo original de las famosas catequesis de Juan Pablo II sobre lo que él mismo llamó teología del cuerpo. Otros muchos aspectos fueron novedosos que un papa hablara de ello en unas catequesis, pero él recogía la fenomenología del siglo XX que conocía perfectamente. En mi opinión, lo que él mostró de forma novedosa es que el cuerpo es un lenguaje de amor y el cuerpo en sí mismo es para amar. De ahí el texto que he puesto en el esquema que resume esta idea, que dice José Granados en su libro Teología de la Carne: puesto que el corazón del cristianismo es precisamente la revelación de Dios como amor, decir que Dios se revela en el cuerpo equivale a definir el cuerpo como lugar propio de la manifestación del amor. Claro que el amor nunca es algo, por así decir, mecánico. Como el cuerpo es un lenguaje de amor, ya amo. Sabemos que no es así. El amor implica una decisión, implica voluntad y un hacer algo. Por lo tanto, el amor se vive como entrega, el cuerpo que se da al otro. Y en este sentido incluye el sentimiento, la afectividad, por supuesto la voluntad, el conocimiento, la acción. Pero subrayo el sentimiento y la afectividad porque son eminentemente realidades biológicas. Con esto quiero decir que no las decidimos del todo. Podemos manejarlas un poco, prepararlas o hacer algo con ello, pero nosotros no decidimos los sentimientos que queremos tener o los afectos que queremos tener. De alguna manera nos vienen. ¿Y cómo nos vienen? Como algo corporal, algo del cuerpo. De ahí que la entrega de la vida, la entrega de amor, implica sentimientos, afectos y lo que yo hago con los afectos, sentimientos y con la corporalidad. Hay una dimensión afectiva del amor que es fundamental. Así como he subrayado hace un momento que el amor no es fundamentalmente un sentimiento, sí es siempre también sentimientos y afectos. Y por eso el amor, la entrega amorosa, implica afectividad, un modo de vivir nuestra afectividad y nuestros afectos. Desde un punto de vista genérico, hay dos formas fundamentales de vivir esto. Una es el matrimonio y otra es el celibato, que es una forma de entrega amorosa y de afectividad. Creo que ya no se está tanto en la dinámica de las renuncias que implica el celibato, pero tampoco se ha eliminado esta perspectiva, creo, en la vida eclesial y en la espiritualidad. Y a veces se habla del celibato como si fuera una renuncia, y no es verdad. El celibato es una opción positiva de amor y una opción afectiva de amor. Es una forma de amar que implica renuncias, evidente, como el matrimonio también implica renuncias. Y esto a mí me parece muy importante porque es, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, un elemento fundamental de la espiritualidad, que es entender nuestra corporalidad como una forma de amar. Y el celibato es una forma corporal de amar. De hecho, todo lo que hacemos, lo que uno hace por otros, es una
vivencia de la corporalidad. Y en este sentido es una entrega de amor y una entrega corporal. Claro, que en lo que decimos del cuerpo también nos viene el que no podemos ser ingenuos. He insinuado, no he insinuado, he dicho que los sentimientos y los afectos no los controlamos del todo, nos vienen. Y entonces en nuestra corporalidad aparece la ambigüedad, una ambigüedad negativa. Es decir, a veces lo corporal entraña aspectos que no queremos, limitaciones que no queremos y no nos dejan libertad, e entraña aspectos de pecaminosidad. Yo creo que hay dos ambigüedades, habrá más, pero voy a señalar dos ambigüedades. Una es que uno puede no reconocer en un cuerpo humano a una persona, y eso es la violencia. La dinámica de la violencia tiene el error antropológico de querer eliminar el cuerpo del otro, no respetar el cuerpo del otro, no reconocer que este cuerpo es un alguien, no es una cosa, ni siquiera solo un organismo vivo, ni siquiera solo un animal, es alguien personal. Por eso toda forma de violencia implica un rechazo corporal, un rechazo del otro y un querer quitar el sitio que el cuerpo significa. Un sitio espacial, evidentemente, pero un sitio personal también, de relación con el otro. Y el otro aspecto de ambigüedad es que el cuerpo no es del todo transparente. En esto, en el relato del Génesis, aparece con mucha claridad. En el segundo relato de la creación se insiste y se destaca, preparando las consecuencias del pecado, que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían miedo, vivían con confianza. Después del pecado resulta que se esconden y tapan el cuerpo, porque tienen miedo, tienen vergüenza. El pecado hace que aparezca el miedo y la vergüenza respecto al cuerpo. Deja de ser total transparencia. Y aquí está la ambigüedad de lo que significa el pecado. El pecado distorsiona el significado del cuerpo y hace que deje de ser comunicativo y en vez de comunicar y significar donación y un lenguaje de amor, conlleve un lenguaje de división, de enfrentamiento, de violencia, de segundas intenciones, que ahí viene la ambigüedad y la no transparencia. Y ante esto el cuerpo necesita ser redimido. Hay que tener mucho cuidado, espero que sea algo ya marginal, pero en algunos momentos se ha hablado de que hay que volver a la desnudez originaria. Esto teológicamente es una sandez, con perdón. No es la propuesta cristiana y estos discursos son todos peligrosos cuando no pecaminosos en sí mismos. El destino del cuerpo es la resurrección y el signo de la resurrección no es la desnudez, es la vestidura blanca. El cuerpo originariamente está desnudo. Después del pecado ya no es posible. La desnudez no es un ideal, es algo que muestra el sentido originario del cuerpo. Pero el cuerpo está llamado a la resurrección y por lo tanto a ser revestidos de Cristo. La imagen de la redención no es la desnudez, es el revestirse de Cristo, dice Pablo, y dice, nuestro cuerpo será transformado a imagen del cuerpo glorioso de Jesús, a hacerse como el de Jesús. Y el signo del cuerpo resucitado de Jesús es la luz, el blanco. Por esto, la ambigüedad del cuerpo pide redención, lo cual nos habla del sentido que también se está recuperando ahora en la teología y en la espiritualidad, un sano sentido de la ascesis, que es el sentido de la penitencia como el vivir nuestra corporalidad, nuestra vida cristiana con libertad,
para ser libres, no causándose daño al cuerpo, eso de ningún modo, sino el vivir nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros afectos de forma libre. En el fondo, San Ignacio, eso es lo que quiere decir con ordenada, de forma libre. Y este sentido penitencial está orientado a relacionar el cuerpo con el don, con la entrega, a hacerlo un acontecimiento de amor. Y esta es la dimensión eucarística del cuerpo. En el fondo, la corporalidad cristiana nos habla de la donación eucarística. Se trata de entrar en el misterio de la entrega de Jesús, de la entrega en la que Jesús dice: esto es mi cuerpo para vosotros, por vosotros. Y eso es lo que hace muriendo y resucitando. Cuando nosotros entramos en el misterio de la Eucaristía, del cuerpo entregado de Jesús para nosotros, que nos incorpora a su cuerpo comunitario eclesial, recibimos el dinamismo para vivir como Él. Es decir, amar hasta el extremo. Y este es el destino del cuerpo, amar hasta morir. Y de hecho, la muerte es la entrega última del cuerpo, el abandono total de sí mismo. De hecho, en la muerte abandonamos nuestro cuerpo a otros, porque otros harán algo con nuestro cadáver, a la tierra. Jesús muere poniéndose en manos del Padre, y esto decimos, ponernos en las manos de Dios como una entrega última de nuestro cuerpo. Pero un cuerpo que ha sido transido por el amor, que se ha hecho don y se ha hecho amor para otros, tiene una fuerza de vida. Esto en Jesús es claro. Por eso Jesús resucita. Y aquí puede haber un debate teológico, a mí me parece ciertamente muy importante, porque el Padre resucita a Jesús, pero ya saben que hay tantos textos en el Nuevo Testamento que dicen que el Padre resucita a Jesús, como los que dicen que Jesús, Él, resucita. Creo que la humanidad de Jesús está tan llena de amor, tiene una potencia tal que tiene una fuerza de vida. Por eso decimos que en la cruz Cristo nos da la vida, no solo que Él entregue la vida, que nos hace vivir a nosotros. Y tiene una fuerza de resurrección. Cuando nosotros vivimos entregando la vida, cuando nos damos a otros, cuando hacemos de nuestro cuerpo pura donación, tenemos fuerza de resurrección, porque la carne puede resucitar y en realidad está llamada a resucitar. Y la resurrección de la carne significa que todo lo que hemos vivido, que lo hemos vivido corporalmente, participa de la relación con Dios. No queda en el vacío, es acogido en la vida eterna. Y entonces, con un cuerpo glorioso y espiritual que es totalmente comunicativo, nuestro cuerpo, tenemos la esperanza de que será puro don y total donación de nosotros mismos, como lo es el cuerpo de Jesús. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Emilio, por su ponencia tan clara, creo que muy clara, con lógica y también muy entrañable, ¿no? Porque creo que también su lenguaje ha sido también muy entrañable, que creo que también deja también mella en nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, me alegro. Y por lo que nos ha comentado, el cuerpo como don que yo recibo, que damos, cómo vivió Jesús esta corporalidad, ¿no? Esa espiritualidad del cuerpo, y también tener ese cuidado con esas ambigüedades, ¿no? De la violencia y la no transparencia, ¿no? Y la importancia de las heces. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos por ahí luego
también profundizar más. Os invitamos también a que podamos pasar los papelitos, ¿sí? Las tarjetas con las preguntas para hacer el diálogo con el profesor, para que nos vayamos animando a hacer algún comentario, una pregunta. Sí, ya tienen papeles. Todo quedó muy claro. Aquí ya tenemos, creo que tenemos uno. ¿Tiene una? Ah. Bien, pues vamos a esperar. Ya tenemos aquí, creo que una pregunta, dos. Bien, tenemos más. ¿Me las vas dando? Gracias. Aquí hay una felicitación por la claridad y profundidad. Pregunta si se puede profundizar un poco más en esa corporalidad de Jesús. Bueno, profundizar más en la corporalidad de Jesús. Gracias. Creo que no es pregunta, creo que más bien es comentario. Y también impresionante la explicación de la Eucaristía. Entonces, bueno, son comentarios. Me alegro de que ayude. Sí. A ver, ¿qué importante es escuchar el cuerpo? Pregunta. Bueno, tendría que aclarar qué es lo de escuchar el cuerpo. Claro, hay una dificultad al hablar del cuerpo, que es que yo he insistido en que nosotros somos este cuerpo porque no hay una división cuerpo-alma, cuerpo-espíritu como partes, pero siempre hablamos al final así, como que tenemos partes. En el lenguaje nos es muy difícil quitarlo. Lo digo porque escuchar el cuerpo significaría que yo me pongo por encima del cuerpo, o como que me abstraigo del cuerpo, o estoy situado fuera del cuerpo. En lo que entiendo que podría ser es que nuestra corporalidad tiene impulsos, tiene pasiones, tiene deseos, y creo que están teñidos siempre de ambigüedad. Con lo cual hay que escuchar el cuerpo en algunos aspectos, pero siempre hay que discernirlo, es decir, no manda el cuerpo, por así decir. Pongo un ejemplo concreto. Uno se siente llamado a ser religiosa o religioso o a ser sacerdote. Eso, es que no sé si se refiere a algo así. Y uno escucha el deseo, la inquietud, el gusto que uno tiene. Pero eso es un aspecto de una decisión que uno tiene que tomar. Como pasa para otros aspectos. A uno le apetece ir a dar un paseo o a jugar al fútbol, tal. Pero es un aspecto lo que le apetece, tal. Hay otras dimensiones. Entonces, creo que hay que escuchar al cuerpo en este sentido. Pues sí, creo que sí, que hay que escucharlo. Entre otras cosas, por lo que se decía al principio, si el cuerpo lo ha creado Dios, nuestros impulsos corporales tienen algo que ver con Dios. Por eso dicen algo de lo que Dios quiere, de lo que es bueno, tal. Pero creo que siempre hay una ambigüedad, con lo cual la escucha pide
reflexión y discernimiento también. Porque puede ser que convenga o no convenga Eso es. ese deseo. Sí, yo creo que los buenos deseos son necesarios para cualquier acción. Es decir, uno no puede hacer algo en contra de sus deseos, de su voluntad, de tal. Pero eso no quiere decir que todo deseo sea criterio primero para cualquier cosa. Quiero ver si hay una correspondiente a esta. No, todas son ya de la palabra de Dios. Pregunta que si puede explicar un poco más la frase: el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Bueno, sí, Sí, es puedo. que Dice Pablo a los Corintios en la primera carta, que ya saben que es una carta con muchos, está respondiendo a muchos conflictos, y es una carta además muy sacramental, que habla de sacramentos. En concreto, en el capítulo 6 está hablando del problema de la prostitución, y la frase exacta es: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Me parece que lo que Pablo quiere decir en la primera parte es claro. Está diciendo que lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene que ser algo santo y tiene que ser expresión de la voluntad de Dios, del bien, del amor, y en este caso, como en esta carta luego hablará, tiene relación con el matrimonio y el cuerpo vinculado en la sexualidad vinculado al matrimonio. El asunto de el Señor para el cuerpo yo veo más difícil interpretarlo. Dentro de la misma carta hay una expresión o hay un hecho que en el capítulo 11, cuando está hablando de la Eucaristía, el cuerpo, el Señor para el cuerpo, está hablando del cuerpo del Señor y del cuerpo de la comunidad hasta identificarlos, de tal forma que Pablo dice algo sorprendente y exagerado. Exagerado no porque no sea verdad, no es la palabra exagerado, dice algo muy fuerte, que es que uno puede recibir en la Eucaristía su propia condenación. Cuando rompe el cuerpo de la Iglesia, el cuerpo de la comunidad, y recibe el cuerpo eucarístico, recibe su condenación. Yo aquí creo que a lo mejor se puede pensar que el Señor está vinculado al cuerpo, porque Cristo es cuerpo y porque Cristo es un cuerpo que es una comunidad. Y entonces la relación con el Señor pasa por el cuerpo que cada uno es y cómo lo vive, y a eso se está refiriendo en la primera parte, el cuerpo para el Señor, y el cuerpo del Señor que está en la comunidad y en la Eucaristía. Pues muy profundo. Y también las consecuencias de esto en nosotros, ¿no? En nuestras relaciones. Sí, claro, vivir la corporalidad y el cuerpo como don y la entrega al Señor implica vivir relaciones concretas, porque el cuerpo es siempre relación con otros. Incluso el cuerpo limitado en sí mismo es relación con otros. Y el cómo nos relacionamos y cómo son estas relaciones con los otros es la forma de vivir el sentido de comunidad, del cuerpo como comunidad. A ver, esta... En la tierra Jesús vivió en la carne. Después, me imagino que es después de su resurrección, vivió más en el cuerpo o más del espíritu. Porque algunas de sus acciones no es como ay, Dios mío, vamos a ver si lo puedo leer bien. Porque algunas de sus acciones no es como alguno con el cual, no entiendo mucho. Bueno, Jesús vivió más en la carne, después de su resurrección vivió más en el cuerpo o más del espíritu. Eso primero hay que matizarlo mucho.
porque Jesús, una vez que el Hijo de Dios se encarna, vivió en este mundo en la carne y resucitado vive en la carne. Vivió en este mundo guiado por el Espíritu y su carne acompañada y ungida por el Espíritu, y lo que implica la resurrección es una carne totalmente traspasada por el Espíritu. Es decir, una carne que vive del Espíritu y por eso está totalmente personalizada y en Dios. Pero es totalmente carnal, Jesús resucitado, en el sentido de que es carne. Los padres decían, lo que una vez asumió, nunca lo dejó. Es decir, es hombre para siempre. Y ser hombre es ser carne. Lo otro no sé. Sí, y con esta misma, creo que enlaza con esto, ¿qué importancia tiene el cuerpo espiritual en nuestra vida comunitaria? Yo creo que hay un aspecto clave que es la relación con el Espíritu Santo, y que la vida comunitaria implica responder a una comunión que genera el Espíritu y a un dinamismo que pone el Espíritu Santo. Y por eso la docilidad al Espíritu y el dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y yo creo que la espiritualidad cristiana necesita potenciar la neumatología. Es decir, el hablar del Espíritu Santo y más que hablar, el dejarse llevar por lo que significa el don del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu es la capacidad comunicativa. Por eso, el cuerpo espiritual que vamos siendo en la medida en que nos dejamos llenar del Espíritu y guiar por el Espíritu, en la medida en que nos hacemos eucarísticos, cuerpos eucarísticos, implica transparencia, comunicación con el otro, tal. Y esto creo que es clave para entender y para vivir la vida comunitaria, de subrayar la transparencia, la comunicación que tiene que ser permanente porque nunca es del todo transparente en la vida terrena. Y en este sentido yo subrayaría el aspecto central de la comunicación. Y entendida comunicación como esa relación, Sí. ¿Qué tanto abarca esa comunicación? Sí, es verdad que claro, yo ahora pienso fundamentalmente en hablar mucho, pero hablar de los temas importantes. Yo creo que estamos insistiendo en ámbitos eclesiales, en hablar, pero lo más importante, ciertamente hay que hablar mucho, pero lo más importante es de qué se habla. Porque si se habla de cómo se ponen las cortinas o tal, pues qué más nos da, que el que más sepa que lo decida, cómo se pone. Pero hay que pensar cuáles son las cuestiones importantes y decisivas en una diócesis, en una comunidad de 4, cuáles son los temas en los que de verdad necesitamos comunicar con transparencia, con sinceridad, con claridad. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Emilio, por todo el esfuerzo también realizado de venir de Salamanca. No sé si venía de Zamora. Vengo de Salamanca hoy. De Salamanca. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por esta ponencia tan clara y también para poder seguir profundizando y también para poderlo vivir, irlo viviendo también, que no solamente se nos queda en ideas, sino realmente para ponerlo en práctica. Entonces, pues le damos un fuerte aplauso también al profesor por esta ponencia. Muchas gracias. Sí. Continuamos con la siguiente ponencia dentro de... Aquí nos vemos a las 6. A las 6. Continúa el profesor Adrián Prado, con la parte del lenguaje.
Va a continuar también lo que el profesor Emilio nos ha dicho de la comunicación. Entonces ahora él se va a enfocar a esta parte del lenguaje. Entonces, pues os esperamos a las 6 en punto aquí. Y pues bueno, para que podamos despejarnos un rato. Muy bien, gracias.